Deleuze Guattari, 28, noviembre 1947. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Cada vez que el deseo es traicionado, maldecido, arrancado de su campo de inmanencia, ahí hay un sacerdote. El sacerdote ha lanzado la triple maldición sobre el deseo, la de la ley negativa, la de la regla extrínseca, la del ideal trascendente. Mirando hacia el norte, el sacerdote ha dicho: deseo es carencia. ¿Cómo no iba a carecer de lo que desea? El sacerdote realizaba así el primer sacrificio llamado castración, y todos los hombres y mujeres del norte le seguían gritando cadenciosamente: carencia, carencia es la ley común. Luego, mirando hacia el sur, el sacerdote ha relacionado el deseo con el placer, pues hay sacerdotes hedonistas e incluso orgásticos. El deseo se satisfará en el placer, y no solo el placer obtenido acallará momentáneamente el deseo, sino que obtenerlo ya es una forma de interrumpirlo, de descargarlo inmediatamente y de descargarnos de él. El placer descarga. El sacerdote realizaba así el segundo sacrificio llamado masturbación. Por último, mirando hacia el este, exclamó: el goce es imposible, pero el imposible goce está inscrito en el deseo, pues tal es el ideal en su imposibilidad misma, la carencia de gozar que es la vida. El sacerdote realizaba así el tercer sacrificio, fantasma, o 1001 noches, 120 días, mientras que los hombres del este cantaban: sí, seremos vuestro fantasma, vuestro ideal y vuestra imposibilidad, los vuestros y también los nuestros. El sacerdote no había mirado hacia el oeste, puesto que sabía perfectamente que estaba ocupado por un plan de consistencia, pero creía que esa dirección estaba cerrada por las columnas de Hércules, no tenía salida, no estaba habitada por hombres. Sin embargo, ahí era donde se ocultaba el deseo. El oeste era el camino más corto del este, y de las otras direcciones redescubiertas o desterritorializadas. La figura más reciente del sacerdote es el psicoanalista, con sus tres principios: placer, muerte y realidad. Sin duda, el psicoanálisis había mostrado que el deseo no estaba sometido a la procreación, ni siquiera a la genitalidad. Esa era su modernidad. Pero seguía conservando lo esencial. Incluso había hallado nuevos medios para inscribir en el deseo la ley negativa de la carencia, la regla externa del placer, el ideal trascendente del fantasma. Veamos sino su interpretación del masoquismo. Cuando no se invoca la ridícula pulsión de muerte, se pretende que el masoquista, como todo el mundo, busque el placer, pero no puede alcanzarlo a causa de los dolores y de las humillaciones fantasmáticas, cuya función sería calmar o conjurar una angustia profunda. Eso no es exacto. El sufrimiento del masoquista es el precio que tiene que pagar, no por alcanzar el placer, sino por romper la pseudounión del deseo con el placer, como medida extrínseca. El placer no es en modo alguno aquello que solo podría ser alcanzado indirectamente por el sufrimiento, sino aquello que debe retrasarse al máximo, pues interrumpiría el proceso continuo del deseo positivo. Hay un goce inmanente al deseo, como si se llenase de sí mismo y de sus contemplaciones, y que no implica ninguna carencia, ninguna imposibilidad, pero que tampoco se mide con el placer, puesto que es ese goce el que distribuirá las intensidades de placer e impedirá que se carguen de angustia, de vergüenza, de culpabilidad. En resumen, el masoquista utiliza el sufrimiento como un medio para constituir un cuerpo sin órganos y aislar un plan de consistencia del deseo. Que haya otros medios, otros procedimientos que el masoquismo y probablemente mejores, esa es otra cuestión. Basta con que ese procedimiento convenga a algunos. Veamos ahora el caso de un masoquista que no ha pasado por el psicoanálisis. Programa: embridar la noche y atar las manos más fuertemente, bien a la cadena del freno, bien al gran corsé, nada más salir del baño. Poner todo el arnés sin pérdida de tiempo, las riendas y las empulgueras, atar las empulgueras al arnés. Encerrar la verga en un estuche de metal,
tirar de las riendas 2 horas durante el día, por la noche a voluntad del amo. Reclusión durante 3 o 4 días, con las manos siempre atadas, las riendas tensas y distendidas. El amo nunca se acercará a su caballo sin su fusta, y hará uso de ella cada vez. Si la impaciencia o la rebelión del animal se manifestasen, se tensarán las riendas fuertemente. El amo cogerá las bridas y dará una severa corrección al animal. ¿Qué hace este masoquista? Da la impresión de que imita al caballo, equus eroticus, pero no es eso. El caballo y el domador, amo, la maitresse, tampoco son imágenes de madre o de padre. Es una cuestión completamente diferente, un devenir animal, esencial al masoquismo, una cuestión de fuerzas. El masoquista lo presenta así. Axioma de la doma: destruir las fuerzas instintivas para sustituirlas por las fuerzas transmitidas. De hecho, no se trata tanto de una destrucción como de un intercambio y de una circulación. Lo que le sucede al animal también puede sucederme a mí. El caballo es domado. A sus fuerzas instintivas, el hombre impone fuerzas transmitidas, que van a regularlas, seleccionarlas, dominarlas, sobrecodificarlas. El masoquista efectúa una inversión de los signos. El caballo va a transmitirle sus fuerzas transmitidas para que las fuerzas innatas del masoquista sean a su vez domadas. Hay 2 series, la del caballo, fuerza innata, fuerza transmitida por el hombre; la del masoquista, fuerza transmitida por el caballo, fuerza innata del hombre. Una serie pasa a la otra, hace circuito con la otra, aumento de potencia o circuito de intensidades. El amo, o más bien la maitresse amazona, la equitante, asegura que la conversión de las fuerzas y la inversión de los signos. El masoquista ha construido todo un agenciamiento que traza y ocupa a la vez el campo de inmanencia del deseo, constituyendo consigo mismo el caballo y la maitresse, un cuerpo sin órganos o plan de consistencia. Resultados a obtener. Que yo esté constantemente a la espera de tus gestos y de tus órdenes, y que poco a poco toda oposición sea sustituida por la fusión de mi persona con la tuya. A este respecto, es preciso que la simple evocación de tus botas, aunque no quiera admitirlo, me produzca miedo. De esta manera ya no serán las piernas de las mujeres las que me harán efecto, y si te apetece pedirme caricias, cuando tú las quieras y me lo manifiestas, me darás la huella de tu cuerpo como yo nunca la he tenido ni la tendré jamás sin eso. Las piernas siguen siendo órganos, pero las botas ya solo determinan una zona de intensidad, como una huella, o una zona sobre un cuerpo sin órganos. De igual modo, o más bien de otra manera, sería un error interpretar el amor cortés bajo la forma de una ley de la carencia o de un ideal de trascendencia. La renuncia al placer externo o su aplazamiento, su alejamiento al infinito. Indica por el contrario un estado conquistado, en el que el deseo ya no carece de nada, se satisface de sí mismo y construye su campo de inmanencia. El placer es la afección de una persona o de un sujeto, el único medio que tiene una persona para volver a encontrarse a sí misma en el proceso del deseo que la desborda. Los placeres, incluso los más artificiales, son reterritorializaciones. Pero, ¿acaso es necesario volver a encontrarse a sí mismo? El amor cortés no ama el yo, ni tampoco ama la totalidad del universo con un amor celeste o religioso. Se trata de hacer un cuerpo sin órganos, ahí donde las intensidades pasan y hacen que ya no haya ni yo ni el otro. No en nombre de una mayor generalidad, de una mayor extensión, sino en virtud de singularidades que ya no se pueden llamar personales, de intensidades que ya no se pueden llamar extensivas. El campo de inmanencia no es interior al yo, pero tampoco procede de un yo exterior o de un no yo. Más bien es como el afuera absoluto que ya no conoce los yo, puesto que lo interior y lo exterior forman igualmente parte de la inmanencia en la que han fundido. El yo en el amor cortés
el intercambio de los corazones, la prueba o el azar. Todo está permitido con tal de que no sea exterior al deseo ni trascendente a su plan, pero tampoco interior a las personas. La mínima caricia puede ser tan fuerte como un orgasmo. El orgasmo solo es un hecho, más bien desagradable con relación al deseo que prosigue su derecho. Todo está permitido. Lo único que cuenta es que el placer sea el flujo del propio deseo, inmanencia, en lugar de una medida que vendría a interrumpirlo o que lo haría depender de tres fantasmas: la carencia interior, lo trascendente superior, lo exterior aparente. Si el deseo no tiene como norma el placer, no es a causa de una carencia que sería imposible satisfacer, sino por el contrario, en razón de su positividad, es decir, del plan de consistencia que traza en el curso de su proceso. En 982-984 se hace una gran compilación japonesa de tratados taoístas chinos. En ellos puede observarse la formación de un circuito de intensidades entre la energía femenina y la energía masculina, desempeñando la mujer el papel de fuerza instintiva o innata, yin, pero que el hombre usurpa o se transmite al hombre de tal manera que la fuerza transmitida del hombre, yang, deviene a su vez y con mayor motivo innata, aumento de las potencias. La condición de esta circulación y de esta multiplicación es que el hombre no eyacule. No se trata de experimentar el deseo como carencia interior, ni de aplazar el placer para producir una especie de plusvalía exteriorizable, sino por el contrario, de constituir un cuerpo sin órganos intensivo, Tao, un campo de inmanencia en el que el deseo no carece de nada, y como consecuencia ya no se relaciona con ningún criterio exterior o trascendente. Es cierto que todo el circuito puede ser dirigido hacia fines procreativos, eyacular en el buen momento de las energías, y así es como el confucianismo lo entiende. Pero eso solo es válido para una cara de ese agenciamiento de deseo, la cara orientada hacia los estratos, organismos, estado, familia, pero no lo es para la otra cara, la cara Tao de desestratificación que traza un plan de consistencia propio del deseo. ¿El Tao es masoquista? ¿El amor cortés es Tao? Estas preguntas no tienen sentido. El campo de inmanencia o plan de consistencia debe ser construido. Ahora bien, puede serlo en formaciones sociales muy distintas y por agenciamientos muy diferentes, perversos, artísticos, científicos, místicos, políticos, que no tienen el mismo tipo de cuerpo sin órganos. Se construirán fragmento a fragmento, sin que lugares, condiciones y técnicas puedan reducirse los unos a los otros. La cuestión sería más bien saber si los fragmentos pueden unirse y a qué precio. Hay forzosamente uniones monstruosas. El plan de consistencia sería el conjunto de todos los cuerpos sin órganos, pura multiplicidad de inmanencia, en la que un trozo puede ser chino, otro americano, otro medieval, otro un poco perverso, pero en un movimiento de desterritorialización generalizada en el que cada cual toma y hace lo que puede, según sus gustos, que habría conseguido abstraer de un yo, según una política y una estrategia que se habría conseguido abstraer de tal o tal formación, según tal procedimiento, que sería abstracto desde su origen. Nosotros distinguimos: 1. Los cuerpos sin órganos que difieren como tipos, géneros, atributos sustanciales. Por ejemplo, el frío del cuerpo sin órganos drogado, lo dolorífico del cuerpo sin órganos masoquista, cada uno con su grado cero como principio de producción. La remisión. 2. Lo que pasa por cada tipo de cuerpo sin órganos, es decir, los modos, las intensidades producidas, las ondas y vibraciones que pasan. La latitud. 3. El conjunto eventual de todos los cuerpos sin órganos, el plan de consistencia. La omnitud, que a veces llamamos el cuerpo sin órganos. Ahora bien, las interrogantes que se plantean son múltiples. No solo cómo hacerse un cuerpo sin órganos,
cómo producir las intensidades correspondientes sin las cuales quedaría vacío? ¿Qué no es exactamente la misma pregunta? También, ¿cómo llegar al plan de consistencia? ¿Cómo coser conjuntamente? ¿Cómo enfriar conjuntamente? ¿Cómo reunir todos los cuerpos sin órganos? Si es posible, solo se hará también conjugando las intensidades producidas sobre cada cuerpo sin órganos, construyendo un continuum de todas las continuidades intensivas. No se necesitan agenciamientos para fabricar cada cuerpo sin órganos. ¿No se necesita una gran máquina abstracta para construir el plan de consistencia? Bateson llama mesetas a regiones de intensidad continua, que están constituidas de tal manera que no se dejan interrumpir por un final exterior, ni tampoco tienen hacia un punto culminante. Por ejemplo, ciertos procesos sexuales o agresivos en la cultura balinesa. Una meseta es un fragmento de inmanencia. Cada cuerpo sin órganos está hecho de mesetas. Cada cuerpo sin órganos es una meseta, que comunica con las otras en el plan de consistencia. Es una componente de paso. Relectura de Heliogábalo y de los tarahumaras, pues Heliogábalo es Spinoza, y Spinoza Heliogábalo resucitado, y los tarahumaras es la experimentación, el peyote. Spinoza, Heliogábalo y la experimentación tienen la misma fórmula, la anarquía, y la unidad son una sola, y misma cosa, no la unidad de lo uno, sino la unidad más extraña que solo se dice de lo múltiple. Precisamente lo que los dos libros de Artaud expresan, la multiplicidad de fusión, la fusibilidad como cero infinito, plan de consistencia, materia en la que no hay dioses, los principios como fuerzas, esencias, sustancias, elementos, remisiones, producciones, las maneras de ser o modalidades como intensidades producidas, vibraciones, soplos, números. Por último, la dificultad de llegar a ese mundo de la anarquía, coronada si uno no se queda en los órganos. El hígado, que vuelve amarilla la piel. El cerebro, que se sifiliza. El intestino, que expulsa la porquería. Y si uno queda encerrado en el organismo, o en un estrato que bloquea los flujos, y nos fija aquí, en nuestro mundo,